Hola, oyentes de Radio Sefarad. Nos comunicamos con Jerusalén, con Pascal Roa, para saber la última hora, especialmente a raíz de estas declaraciones de ayer, este encuentro entre Netanyahu y Donald Trump en Washington al más alto nivel, después de unas reuniones maratonianas que tuvo el presidente estadounidense con representantes de otros países, algunos árabes, otros países mediadores, etcétera. Ahora nos contará lo que ha trascendido de ese plan, que hasta ayer por la mañana eran 21 puntos y hoy ya se habla de 20 puntos, pero no sabemos cuál es el que se cayó. Hola, hola Jorge. Bueno, con Trump la verdad es que 21, 22, 23 no importa mucho. Lo que importa es que él diga que es el plan del siglo, que es un plan como nunca se verá en la historia de la humanidad. O sea, a bombo y platillo ha sido anunciado este plan que, a pesar de todo, es un plan importante. Esto no hay que negarlo. Así que aquí en Jerusalén o en Israel en general, sopla un viento diferente desde anoche, con muchísima cautela, o sea, optimismo prudente, como lo podríamos llamar, e interrogaciones, por supuesto, porque muy al estilo de Trump es un plan que va en detalles en ciertos aspectos, los vamos a desarrollar y en otros puntos deja un poco de margen de incertidumbre y de duda. Mira, por ejemplo, uno de los acuerdos o uno de los puntos es que dentro de 72 horas jamás tiene que liberar a los rehenes, todos, vivos y muertos. Hablamos de unos 48. 72 horas después de la aceptación de Israel del plan, que lo aceptó ayer. Pero bueno, ahora ha dicho, bueno, a Hamas le doy 3 o 4 días. Son declaraciones recientes de Trump, 72 horas, 3 días, 4 días. Y es Hamas. Sabemos que hay mucho en juego en la franja, no solo está Hamas, hay otros grupos como la Yihad Islámica, que de hecho fue de los primeros en rechazar rotundamente este plan. Hamas todavía está en las dudas, según se sabe, se reúne en Doha con Qatar, con representantes de Qatar y Turquía esta noche y daría su posición entre hoy y mañana, seguramente mañana, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla, pero efectivamente si los rehenes, por ejemplo, como lo mencionábamos antes fuera de antena, están en manos de la yihad islámica, ¿cómo hace Hamas para conseguir su liberación en 3 días? Esto parece muy difícil. Eso es uno de los puntos, la liberación de los rehenes. Ah, uno de los puntos concretos. Luego, otros puntos menos concretos es cómo se hará el retiro de Tzahal. Se supone que después de 72 horas, después de la liberación supuestamente de los rehenes, empezará a retirarse Tzahal de la zona que ocupa actualmente, paulatinamente. Pero bueno, esto queda todavía por negociar exactamente los plazos. Digamos que lo importante para la sociedad israelí y creo que para el mundo entero es que se liberen los rehenes. Creo que esto es por lo menos muy concreto. A cambio, Israel liberaría unos 250 terroristas encarcelados en prisiones israelíes, culpables de crímenes que les valieron cadena perpetua, o sea, 250 no es baladí, más unos 1.700 detenidos o sea, presos detenidos en Gaza. Después, liberación o entrega de cuerpos o de cadáveres de miembros de Hamas a cambio de los cuerpos sin vida, de los cadáveres de los últimos rehenes israelíes. Esto es más o menos el acuerdo más inminente, más importante a corto plazo. Luego, como te decía, el retiro progresivo de las fuerzas de Tzahal para quedarse al final de un periodo
que no se puede cifrar exactamente en semanas, pero al final Israel, un poco al estilo de lo que pasa en Siria, de lo que pasa en Líbano, Israel todavía con un margen de maniobra en los bordes de Gaza. La cuestión, por ejemplo, la autoridad palestina quería que fuese ese control fuera de la frontera de Gaza, pero en el acuerdo no lo estipula. Estipula que Israel todavía al final del proceso podría quedarse dentro, en una zona de separación, pero dentro de las fronteras de la franja para vigilar y también quedarse en el norte de Gaza, o sea, tropas desplegadas en el norte de Gaza y también en la ruta Filadelfia, que es la ruta que separa a Egipto de la franja de Gaza. Esto sería más o menos un esbozo del retiro progresivo de Tzahal hasta quedarse en los bordes de la franja, hasta que entre una fuerza internacional o que se instale una fuerza internacional de la que ya hablamos desde hace bastantes semanas, es decir, la idea de una administración transitoria, temporal, de un comité palestino o de palestinos, pero un comité tecnocrático, apolítico, esa es la voluntad de los redactores de este plan, un comité de palestinos tecnocráticos, apolíticos, con el apoyo de expertos internacionales, también con palestinos calificados que formarían parte de este comité y bajo la supervisión, todo esto, de un organismo internacional nuevo que se llamaría Junta de Paz. Sería un organismo presidido por Estados Unidos, por Donald Trump, con el apoyo de otros jefes de Estado. Sería como la cúpula de la cúpula. Y en este aspecto entra Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, que viene también interviniendo, ha intervenido en esta preparación, esta elaboración de plan desde hace varios meses. Es un experto, se ha convertido desde hace muchos años en un experto de la zona y Tony Blair integraría entonces este organismo supremo, supranacional, internacional, organismo de supervisión de la administración de la franja, una administración civil no militar para gestionar los asuntos cotidianos de la franja de Gaza. Y después, y ahí está también una de las cosas no muy concretas, después podría llegar a gobernar la autoridad palestina y eso sería después de hacer las reformas necesarias. Sería la última instancia. Por eso también la autoridad palestina, y es de recalcar, ha aceptado este plan. O sea, después hablaremos de los países y regiones que aprobaron ese plan, pero la autoridad palestina, viendo que en el papel, en el documento, en el pacto, pone que gobernará cuando haya realizado, esto es cierto, todas las reformas necesarias, pues ha aceptado también ese plan. Es también un plan que permite, que es también una de las condiciones, desarmar Hamás y desmilitarizar la franja de Gaza. Y después también vendría la reconstrucción de la franja según un plan de desarrollo económico también liderado por Trump, con la colaboración de los países del Golfo. La idea entonces sería que Hamás quedará fuera de todo poder en Gaza, fuera de todo gobierno, un proceso de desmilitarización, de desarme y la destrucción de toda la infraestructura terrorista. O sea, con o sin la intervención de Israel, la verdad, porque esto es uno de los objetivos también del plan, que no quede ningún túnel, que no quede ningún depósito de armas y que todo sea una administración civil. Estados Unidos también, y termino con esto, trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una fuerza internacional de estabilización, ISF, una fuerza temporal antes de la
entrada de la autoridad palestina, podríamos decir, que se desplegaría de inmediato en la franja y sería también un cuerpo encargado de entrenar a fuerzas policiales palestinas en Gaza en colaboración, esto también es interesante, con Jordania y Egipto, dos países que también han aceptado este plan. O sea, varios puntos, 20, 21, desde ayer las cifras o el número de puntos se tambalea, pero no, lo que importa es realmente el espíritu de este plan, que ha sido respaldado por, como decía, por la autoridad palestina, por supuesto por Israel, por 8 países árabes. ¿Te acuerdas que la semana pasada Donald Trump se reunió con 8 países árabes, que son países importantes? Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y sobre todo Turquía y Qatar. Turquía y Qatar. Y hace poco Líbano. O sea, ¿quién lo podía imaginar hace un año? Líbano también ha dado su aprobación. ¿Qué pasa? Es una sensación con este plan de que después de que los países europeos hayan apostado, muchos de ellos, España el primer país ya hace muchos meses, pero también la ola de reconocimientos del Estado de Palestina, que todavía no existe, por parte de Francia, por parte de Reino Unido, Australia, Canadá y otros países menores, la sensación era que, bueno, esos países, también sobre todo Europa, está poniendo muchísima presión sobre Israel y desde ayer aquí en Israel por lo menos se nota menos presión. Es decir, que la presión está en Hamas. No hay que olvidar que Hamas es un proxy de Irán, pero proxy de Irán con el apoyo fortísimo de Qatar y Turquía. Y el hecho de que Qatar y Turquía hayan dado su acuerdo y también preparado ese plan, preparado ese documento, significa que es, esto marca un antes y un después. Es un antes y un después. Es decir, que jamás queda totalmente aislada. Por supuesto que no lo puede aceptar. O sea, si lo vemos de forma objetiva, de forma fría, es imposible que acepte liberar en 72 horas, por ejemplo, los 20 que quedarían vivos, siquiera. Primero porque son sus armas, sus últimas armas, y lo que queda en el plan después de desarme, desmilitarización, es como quitarles su razón de ser. O sea, ¿cómo es posible que jamás acepte esto? Yo lo veo solamente con la presión inmensa que van a recibir de Turquía y Qatar, porque no, lo que no sabemos exactamente es lo que hubo en las negociaciones con ellos por parte de Estados Unidos. Es decir, ¿qué prometió Trump? ¿O qué tienen que perder si dejan de apoyar a Hamas por parte de Estados Unidos? Estas cosas, me imagino, se cifran en miles de millones de dólares de inversiones, de acuerdos, de business, como hace Trump. Es posible. Pero la verdad es que ahora lo que tenemos en la mesa es eso, un Hamas totalmente aislado que ve un plan de rendición, un plan de capitulación, un plan de derrota. Es imposible a primera vista que lo acepte, pero ahora vamos a ver qué dirá, seguramente dirá. Sí, lo aceptamos, pero sí, pero o sea, seguramente intentarán ganar tiempo, pero ahora, más que nunca, la pelota está en el tejado de Hamas y de Hamas queda muy poco, muy poco. Ujú. Y aparte el tempo ahora mismo va en contra de ellos porque la ofensiva israelí sigue adelante en la ciudad de Gaza y sigue adelante con un ritmo, si no me equivoco, mayor del que se pensaban. Es decir, que Israel había calculado que esto iba a llevar varios meses y estuve leyendo estas últimas horas que prácticamente la mitad de Ciudad de Gaza ya está en manos del ejército israelí. Es decir, aunque evidentemente esa sería la mitad más fácil,
pero que no es esos 4 o 5 meses de los que hablaban los expertos para terminar de entrar en la ciudad de Gaza, ¿no? Y bueno, aparte Y que ya hemos visto que si bien al principio se hablaba de que en la ciudad de Gaza había 800.000 habitantes, pues las noticias hablan ya de 750.000 que han salido. Es decir, sí, eh, igual no son 50.000 los que quedan, igual son 150.000 los que quedan, pero es una proporción muy inferior a la que jamás está acostumbrado a utilizar como escudos humanos. Y mm, entonces puede llegar a tener bastantes problemas porque la gente está viendo que a pesar de lo que sale en los noticieros del mundo, la gente desplazándose por la carretera de la playa del norte a sur, pues eso está funcionando, están saliendo en cantidades importantes de Ciudad de Gaza, es decir, que ya están viendo el final del ciclo de Hamas. sí, o sea, no hay que olvidar que además en las filas de Hamas queda poca gente, unos millares de jóvenes, de chavales ya empezaron a reclutar desde 15 años a reclutas, o sea, a jóvenes para quedarse en túneles, para intentar montar una emboscada contra algún tanque, poner algunos explosivos en las carreteras, se limitan a eso. Y otro ejemplo es el lunes, supimos que intentaron disparar 2 cohetes, pero ni siquiera llegó a Israel, o sea que cayó en el campo, digo, cayó en la franja misma. O sea, realmente a nivel militar ya no tiene ninguna relevancia y también para su propio público, para el público árabe es como muy ridículo todo. Ujú. Y uso la palabra adrede porque realmente los países árabes están todos hartos con Hamas. Netanyahu en su discurso del viernes dijo que sepan que los países europeos que ahora están reconociendo el Estado de Palestina, que me están poniendo presión a mí, me agradecen en privado, pero seguramente muchos países árabes hacen lo mismo, aunque no lo va a decir en la ONU, porque jamás se ha convertido en un estorbo. Tienen todavía a los rehenes, que son la última arma de la que disponen, pero ya está. Es decir, que ya son los últimos suspiros. Como tú decías, la victoria de Tzahal en terreno es implacable, por supuesto. La ciudad de Gaza se ha convertido en una ciudad fantasma, pero ahora más que ciudad fantasma se convierte en escombros fantasmas, porque arrasa Israel y la ciudad de Gaza, barrio tras barrio, quedan pocos barrios por entrar, pues formarán parte del conjunto de la franja que habrá que reconstruir. Esta es la realidad y los árabes tampoco, sin querer Israel para nada, odiando a Israel, tampoco son tontos y ven que ahí hay que hacer algo para el pueblo gazatí, que se merece algo mejor que jamás. La destrucción de Hamas, la utilización de ellos como escudos humanos y la derrota total que ha llevado Hamas en esos 20 años de poder. O sea, 20 años que no han servido para nada, simplemente para enaltecer el terrorismo con la esperanza de que algún día destruirán Israel con la ayuda de Irán y matarán a cuantos más judíos posibles. Pues ese plan ha fallido y ahora es tiempo de reconstruir en otra cosa. Ujú. Bueno, por lo que tú dices, la situación pintaría bastante favorable para que se sumaran a este acuerdo. El problema es que cuál es el margen que tiene jamás para operar, porque por ejemplo, en las últimas horas se ha sabido que hicieron una petición muy extraña que dijeron que en determinadas calles de Ciudad de Gaza, en un pequeño recinto, dice que le dieran una especie de alto el fuego durante 24 horas para sacar a los secuestrados que tienen allí, ¿no? Pero claro, el decir la zona tan pequeña, porque no estamos hablando ni de toda la ciudad de Gaza, ni evidentemente de toda la franja de Gaza, sino que dice, por favor, estos 3, 4 bloques no los bombardeéis porque allí tenemos a los secuestrados, así que los vamos a sacar
a otro lugar. Y dicho de esta manera, pues Israel me imagino que no los bombardeará, si es que se creen que realmente van a hacer eso, sacar a los secuestrados, sino que tienen allí un polvorín lleno de armas que van a utilizar para rearmarse, ¿no? Es decir, todo es muy complejo y yo el punto débil que encuentro en todo esto es que eh, tanto por la forma de ser de Trump como de Netanyahu, como jamás no se comprometa a poner en la mesa los 48 que faltan, es decir, los que estén vivos y los que estén muertos, si van a faltar en esa cuenta, Israel no va a parar. Israel va a seguir adelante con el operativo, porque este operativo, está funcionando, está haciendo que jamás se quiera negociar, está haciendo que la población gazatí salga de la ciudad de Gaza, como no salió tan rápido de otros sitios y en tanta cantidad. Es decir, ¿cuál, claro que Israel también está interesado en que se puedan recuperar la mayoría o todos los secuestrados. El tema es si se van a conformar si les dice, mire, tenemos 45, pero hay tres que nos es imposible. ¿Parará Israel? Es una buena pregunta. Es una pregunta que me hago desde hace mucho tiempo. O sea, sí, o sea, jugar con los rehenes lo hará jamás hasta el final. Una vez más, todo depende de la presión que les aplicará Qatar, en mayor medida Turquía y aún en menor medida Egipto, ah, para poner fin a todo esto. Recordamos que Israel irá hasta el final, hasta el último de los rehenes. Sabemos lo que significa la liberación de un solo rehén. Nos acordamos de Gilad Shalit, esta vez con un balance diferente, por supuesto. No van a ser 1000 por uno, como hace 14 años, Bueno, pero pero ya sabemos que están dispuestos a liberar a 250 con crímenes de sangre. Eh, condena. Sí. Claro, Mm. o sea, no son 1000 y no son 1000 contra uno, sino 250 con crímenes de sangre contra 48. Eh, pero eso todavía sería soportado por la sociedad israelí. Pero evidentemente, solamente si hay una certeza de que esto pone fin al dominio que jamás ha tenido de la Franja de Gaza y quedará pendiente siempre, aunque consigan los 48, quedará pendiente todavía el tema de qué hacer con la clandestinidad que va a haber de gente de Yihad Islámica, del Frente Popular de Liberación, etcétera, porque esos van a seguir actuando en la clandestinidad. ¿Estará Sí, la nueva policía palestina en condiciones de combatirlos? ¿Estarán la Fuerza Internacional en condiciones de adiestrar a una policía palestina para combatirlos? ¿Quiénes van a ser los que formen esa policía internacional que forme a la policía de Hamas? ¿Van a ser países árabes, soldados árabes? ¿Y de qué países y en qué condiciones? Porque habrá mucha gente que habrá tenido a lo largo del tiempo también simpatías por el grupo Hamas y pueden haber ahí mucho juego de traiciones a la patria en pos de ideales islamistas, incluso dentro de los ejércitos de muchos países árabes. Es decir, aunque, por ejemplo, Israel tenga un acuerdo de paz con Egipto y Jordania desde hace decenios, pues no todos los soldados jordanos y egipcios eh, van a, van a combatir a Hamas en el terreno, o, no, o si no es Hamas, a la Yihad Islámica o al Frente Popular de Liberación Palestina. El panorama es complicadísimo. sí, sobre todo porque Israel ya sabe lo que significa las Naciones Unidas, conoce
el despliegue fallido de la FINUL de primera mano desde hace tantos años, que por cierto terminará, esto no lo comentamos últimamente, pero terminará el mandato de la FINUL en 2026. Sería un modelo totalmente distinto de la FINUL. La intervención de la ONU existirá, pero se espera realmente que no sea solo la ONU, porque si no sería un fracaso también para Israel. Hay muchísima desconfianza hacia lo que significa las Naciones Unidas, o sea que ahí los Estados Unidos tendrían que desempeñar un papel más importante. Seguramente también con la ONU, por supuesto, pero que no sea solo la ONU, el papel de la FINU, el papel de la ONU, de UNRWA, o sea, todo esto para Israel ya es de tiempos atrás, ya no se puede contar solo con las Naciones Unidas para hacer reinar el orden en los países, digo, en Palestina, en Cisjordania o en Gaza. Esto ya se verá cómo se constituirá esta fuerza internacional. Se supone también que con la intervención de Trump, de otros, de antiguos sabios o antiguos jefes de Estado como Blair, tendría una dirección distinta a la imprimida solo por las Naciones Unidas. Sí, pinta todavía muy incierto, pero por lo menos tiene el mérito de estar en la mesa y de querer, de tener una voluntad detrás, que es la de terminar con Hamas, un poco para terminar el trabajo. Es decir, que Israel lo empezó el 8 de octubre, siguió su trabajo con Hezbollah, siguió también con la presencia de milicias en Siria. Nos acordamos también de la guerra de 12 días contra Irán, también las maniobras incesantes en Cisjordania. Es decir, Israel en el plan militar ahora solo necesita poner la cereza en el pastel, es decir, que ya desgraciadamente solo con la fuerza militar no ha sido capaz de derrocar a Hamas, sobre todo por la presencia de rehenes, que son la otra guerra que libra Hamas, la guerra mediática, la guerra de los rehenes. El secuestro es su propia táctica y vamos a ver si gracias a este plan, con la ayuda del gran amigo ahora de Israel, que es Estados Unidos, se logra terminar esa guerra y que realmente se retire poco a poco Tzahal, porque también aquí en Israel necesitamos a todos, a los reservistas, y que sobre todo haya un poco de paz en la región y que se pueda un poco respirar. Y te digo que, para terminar, que la liberación de los rehenes realmente es, a pesar de lo que se diga de Netanyahu, de su gobierno, de lo cínico que puede ser Netanyahu, yo realmente creo que la perspectiva de una liberación de rehenes ha motivado que hasta llegó a llamar al primer ministro qatarí ayer, justo antes de la rueda de prensa con Trump. Y esto es destacable. Se ha vivido como una humillación por algunos, otros lo han visto como un gesto inútil, pero realmente yo creo que la llamada de Netanyahu, conociendo el sentido de honor de los países árabes de la región, ha sido muy importante. Si él pensó, con tal de dar esa llamada telefónica a Al Thani, el primer ministro qatarí, para conseguir ese plan, para conseguir la liberación de rehenes, para conseguir llegar a una buena tregua en nuestros términos, pues esa llamada la doy. Se disculpó por la violación de la soberanía del país. Dijo que no volverá a ocurrir y se disculpó por la muerte de un guardia de seguridad catarí en el momento del ataque. Yo creo que de momento ese plan está en la mesa, como decía, y ya veremos si dentro de unos días realmente se cumple.
Bueno, nosotros volveremos a comunicarnos ya después de Yom Kippur, la semana que viene, posiblemente también después del inicio de la fiesta de Sukkot. Habrá muchas cosas de las que hablar, no solamente de este plan, sino si empieza este plan, pues en casa Netanyahu le espera un buen problema con sus amigos de coalición, que los de partidos de extrema derecha no les gusta nada de lo que estemos hablando ahora de este plan. Así que muchas gracias por habernos atendido, Marja Timatová, y hasta la próxima. Tomás, Hatima, Toba, a todos sus oyentes y a ti, Jorge.